judicial, que bueno, pues parte del contenido de esas reformas constitucionales, pues no buscan eliminar la prisión preventiva de carácter oficioso, al contrario, se aumenta el catálogo de delitos de prisión preventiva de carácter oficioso. Veremos qué es lo que sucede en los siguientes meses, posiblemente en los siguientes años, en donde se tenga que rendir cuentas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque la exigencia es muy clara. Bien lo decía hace unos momentos el maestro Alejandro, no se nos pidió desaparecer a la figura de la medida cautelar de prisión preventiva, porque sabemos que es necesaria en aquello que la misma Constitución denomina en el artículo 19 como riesgos procesales, y a los que hace énfasis el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En estos riesgos procesales, creo que la mayoría de nosotros tenemos perfectamente identificado el riesgo procesal de sustracción de la acción de la justicia, el riesgo procesal al que se hace alusión cuando se habla del peligro, el riesgo que pudiera representar el imputado de poder obstaculizar el desarrollo de la investigación, pero hay un riesgo que específicamente llama la atención, que es el riesgo al que hace alusión el artículo 170, que es el riesgo hacia la víctima u ofendido. En el caso específicamente del Estado mexicano, este riesgo se incorporó a nivel procesal. Si nosotros revisamos cualquiera de los 10 precedentes anteriores, incluso a la sentencia, caso Daniel García Rodríguez y la sentencia Sompás de Tepide, todos parten de dos riesgos procesales, hablando de la necesidad de debatir la medida cautelar de prisión preventiva de corte justificada, el riesgo de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia y con ello no poder garantizar su comparecencia a lo largo del procedimiento en el que éste tiene que intervenir, y el riesgo que represente para obstaculizar el desarrollo de la investigación, esto cuando puede poner en peligro a los testigos, cuando puede destruir, alterar información que obre dentro de la investigación o dentro del procedimiento. Lo novedoso de la legislación mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Penales, por allá de 2014, cuando este se promulga, específicamente en marzo de 2014, cuando este se promulga, es que incorpora este riesgo hacia la víctima o ofendido. Bueno, en el capítulo que yo escribí, que es el capítulo 4 de la obra de medidas cautelares, hago alusión a la intervención que tiene la asesoría jurídica victimal. Esta es una figura nueva. Si ustedes revisan su artículo 105 del Código Nacional, cuando hablamos de los sujetos dentro del procedimiento, la figura del asesor jurídico victimal es un modelo totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia en el sistema de justicia penal tradicional, incluso cuando entramos a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 a este modelo de justicia penal acusatorio, y se incorpora un catálogo en el 20 de la Constitución, que es específicamente el apartado C, se establecen los derechos de las víctimas u ofendidos. Y dentro de ese catálogo de derechos se establece el derecho que tiene la víctima a recibir asesoría jurídica, además de otra serie de derechos, como es el derecho que tiene a recibir atención médica y psicológica, incluso de carácter urgente. Pero además de todos estos derechos se establece el derecho que tiene la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público a lo largo de todo el procedimiento. Evidentemente, mis víctimas no provienen de tener un conocimiento técnico para decirnos qué va a suceder dentro de la integración de la carpeta de investigación. La víctima va y denuncia ante la gente del Ministerio Público un hecho delictivo. Es más, ni siquiera tiene idea de cuál es la clasificación jurídica que le corresponde. La víctima se rige bajo un principio de buena fe, y bajo ese principio de buena fe dota de información a la gente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución, tendría la obligación de coordinar la investigación para lograr el esclarecimiento del hecho delictivo, allegarse de todos aquellos elementos que en su momento, posiblemente sin datos de prueba, que le permitan determinar el ejercicio de una acción penal. La víctima acude ante el Ministerio Público necesitada de justicia. Y además de estar necesitada de justicia, acude necesitada de protección. Escuchaba hace unos momentos, dentro de las intervenciones que envié de preguntas le realizaron al maestro Alejandro, la intervención de la maestra, en donde le preguntaba qué pasa con esas víctimas que acuden necesitadas de protección ante la gente del Ministerio Público. Pues es ahí en donde recobra principal importancia la figura del asesor jurídico victimal. Yo venía comentando con ustedes que es un modelo totalmente nuevo, porque en el sistema de justicia penal tradicional, la ejecución de la acción penal por parte del Ministerio Público implicaba la persecución de una pena.
porque se entendía en ese derecho penal tradicional que la persona que infringía a través de su conducta la norma penal era necesario castigarla, era necesario reprocharle esa conducta. Dejábamos a un lado a la víctima del hecho delictivo porque nos bastaba con que la víctima acudiera ante el Ministerio Público y le proporcionara información, que en vía de testimonio se suministraba dentro de la averiguación previa. Acto seguido venía la solicitud de distintas diligencias por parte del Ministerio Público para poder conformar esa averiguación previa, obtener los elementos suficientes que le permitieran consignarlo, en su momento obtener el dictado de un auto de formal prisión, se daba inicio formalmente al proceso penal y se nos olvidaba la existencia de la víctima.